Dios les bendiga a todos. Les saluda nuevamente su servidor Steven Morales Sarmiento, un miembro de la Iglesia de Cristo. Y en estos momentos tengo la bendición de compartir lo que es esta cuarta lección con base a lo que es la confrontación a las doctrinas del calvinismo. En estos momentos vamos a estarnos enfocando en lo que es confrontar la doctrina de la gracia irresistible. No antes, déjeme decirle que es importante que toda persona que tiene un interés genuino o un interés humilde en la palabra de Dios, siempre va a tener muy claro que el valor que tiene la palabra de Dios está por encima de cualquier persona y cualquier cosa. Bien, claro, lo dijo aquel proverbista, donde dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Proverbios 23:23. Si tiene tanto valor, nosotros vamos a considerar que es algo sumamente importante para nuestras vidas. Pero también está el cuidado que a lo largo de la historia, hombres que no tienen amor por la verdad, por las almas, hombres que realmente no han considerado completamente la Biblia, han creado doctrinas destructivas, doctrinas erradas que pervierten la sana doctrina. En esta lección, nosotros vamos a aprender una de ellas, que es una falsa doctrina, pero que vamos a confrontarla. Si bien es cierto, cuando nosotros vamos a escudriñar y buscar e indagar dónde es que encontramos la información en cuanto a lo que es la enseñanza calvinista, podemos ver lo que es la Confesión de Fe de Westminster. Aquí se encuentra lo que es estas enseñanzas. La Confesión de Fe de Westminster es un breve resumen teológico apologético del credo cristiano protestante del calvinismo, donde esto fue promulgado en el 1646 y así lo dice esta misma página. Y esto a medida que fue creciendo, bueno, en ese lugar, por decirlo así, en Inglaterra, ellos tomaron en cuenta como la medida estándar de iglesias, y digo iglesias porque así es como ellos lo ponen, o lo escriben, pero realmente esos son sectas, son denominaciones, pero fueron conocidas legalmente, aprobadas en Inglaterra, aquellas que tuvieran las enseñanzas calvinistas. Esto produce un error muy grande a lo largo de la historia. Y déjeme decirle por qué. Bueno, esto en sus inicios se fue propagando a lo que eran los bautistas y presbiterianos del lugar. Poco después esto se fue desarrollando aún más. Fue avanzando no solamente en este lugar. Pero ¿qué es lo más grave de esto? Que las enseñanzas calvinistas, lastimosamente, han llegado a personas que inclusive son miembros de la iglesia verdadera, miembros de la iglesia de Cristo. Y una de las enseñanzas que lastimosamente ha querido entrar en cierta parte en algunos cristianos es la enseñanza de la gracia irresistible. Y vamos a ver por qué razón. Y de igual manera hago la invitación. Si usted es una persona que es miembro de la Iglesia de Cristo y ve este video, y si en algún momento ha pensado, ha sostenido alguna de estas enseñanzas, le ruego que se aparte de ellas, que haga conciencia y razone conmigo a través de estas enseñanzas y se dé cuenta del por qué no es correcto. De la misma manera, si usted no es miembro de la Iglesia de Cristo, pero ha seguido un patrón similar a lo que enseña el calvinismo,
estudie este video, razone con la Biblia y vea allí cómo es que la Biblia realmente enseña y cómo es que hay que apegarnos a ella y reconocer del por qué las enseñanzas calvinistas son incorrectas. Cuando hablamos de la gracia irresistible, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver estos 3 puntos. Vamos a ver el significado de la gracia irresistible, el mal uso de la Biblia para la gracia irresistible y el buen uso de la Biblia para refutar la gracia irresistible. De antemano, como vemos el título de esta lección, confrontación a la doctrina de la gracia irresistible, es porque este servidor cree y está convencido totalmente que las enseñanzas calvinistas son totalmente equivocadas. No son enseñadas por ninguna de las páginas de la Biblia. Vamos a ver en estos momentos el primer punto que tenemos aquí en pantalla. Si bien es cierto, cuando hablamos del significado, esto tiene varios nombres que se han dado a lo largo de la historia. Se conoce como gracia invencible, gracia eficaz, o también se le conoce como llamamiento eficaz o llamamiento especial. Inclusive se le llama a uno de los llamamientos que vamos a ver en lo que ellos enseñan, que a uno se le dice llamamiento santo. ¿Qué es lo que se menciona con base a estas personas de lo que es la gracia irresistible? Bueno, en primer lugar, ellos enseñan que la gracia irresistible es algo inevitable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos lo que mencionan es que los que reciben esta gracia, y escúchese bien, tienen que seguir la misma secuencia de las otras lecciones con base a lo que ellos creen. Recuerden, los que están totalmente depravados, pero que Dios eligió desde la eternidad y que el sacrificio solamente se efectuó en ellos, bueno, ellos son los únicos que van a recibir esa gracia, según ellos. Pero ¿qué es lo que comentan? Los que reciben esta gracia, ellos no pueden evitar, no pueden hacer nada para detener la gracia de Dios en sus vidas, para ser salvos. Así que lo que demuestra esto es que de manera obligatoria van a ser salvos, no por sus méritos, no por una decisión que ellos hayan tomado, sino que son obligados. De la misma manera como los condenados no pueden hacer nada para intentar ser salvos o salvarse, aquellos que han sido elegidos para ser salvos por esa gracia irresistible, al ser elegidos, tampoco la pueden evitar. ¿Vemos qué fuerte se escucha esto? Parece convincente, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a probarlo. La gracia irresistible, el significado que ellos comparten de forma equivocada, es algo que es de manera exclusiva para los elegidos. ¿Qué quiere decir? Que es exclusiva para ellos porque Dios así lo decidió de antemano. Fue una decisión que según ellos en la soberanía de Dios, que la plantean de forma errada y que en la segunda lección lo explicamos del por qué. Bueno, ellos mencionan así. ¿Por qué? Porque el sacrificio solo los limpió a ellos. Solo se dio Jesús en sacrificio para ellos. Entonces ellos unen la secuencia errada para llegar a, pues, pegar los puntos, pegar la idea que ellos tienen. Es exclusiva, pero sin mérito alguno, de los elegidos. Nada que ellos hayan hecho sirve. Recuerden que para la enseñanza calvinista, el hombre es totalmente depravado. Dios no vio nada agradable en él, sino del que él quiso amar y quiso que tuviera misericordia. Pues bueno, fueron aquellos que él eligió, a fulano y a sutano, pero a mengano él no quiso. Él no quiso nada de él. Es lo que ellos muestran. ¿Qué se habla más acerca de la gracia irresistible? La gracia irresistible consta de 2 llamamientos.
¿Qué quiere decir esto con dos llamamientos? Bueno, ellos hablan de que Dios invita de dos maneras. La Biblia enseña una sola manera, por medio del Evangelio, por medio de la predicación. Más adelante lo explicaremos en detalle. Pero ellos hacen esto de forma equivocada, que hay dos maneras. Y es aquí donde vamos a tener cuidado a estos puntos, porque aquí hay detalles en los que muchas personas pues han creído este error y es algo que la Biblia no enseña. Blasfeman al Espíritu Santo, blasfeman contra Jesús, blasfeman contra el Padre y a la palabra que ha sido revelada. Ellos dicen que el llamamiento interno, van a haber dos llamamientos, el interno y el externo. El llamamiento interno tiene que ver con que el Espíritu Santo llama de manera directa a la persona a que ha sido elegida. A esto ellos le dicen el llamamiento santo. Para estos dos llamamientos o la manera en que ellos lo expresan es como un llamamiento eficaz. Pero esta manera es así, el llamamiento interno tiene que ver con que el Espíritu Santo llama de manera directa a la persona que ha sido elegida desde la eternidad. Pero también está el externo. El llamamiento externo tiene que ver con el llamado que se hace por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, primero que inventan un llamado que no existe, que la Biblia no avala en ninguna página, pero también ellos mencionan que el llamamiento externo, que es por medio de la predicación del Evangelio, solamente funciona en los elegidos. ¿Por qué razón? Solamente funcionan ellos porque han sido llamados de manera interna por el Espíritu Santo, siendo iluminados, siendo regenerados, para que así puedan tener fe y puedan creer. Pero vamos a explicar estos otros detalles también. ¿Dónde encontramos esta información? Y permítame leerles unos detalles que comparten en la Confesión de Fe de Westminster. Si leemos el capítulo 10, sector o sección 1, dice así: a todos los que Dios predestinó para vida, y solo a aquellos se complace en su tiempo señalado y aceptado para llamar eficazmente, escúchese bien, por su palabra, número 1, número 2 dicen, y espíritu, fuera de ese estado del pecado y la muerte en lo que son por naturaleza, a la gracia y la salvación por Jesucristo. Escuchen este detalle que aquí es donde vienen más errores. Dice, iluminando sus mentes espirituales y salvadora para que comprendan las cosas de Dios. Escuchen que aquí lo que ellos están mencionando. Dice, tomando aquí y quitando su corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente determinándolos a lo que es bueno y eficazmente trayéndolos a Jesucristo, sin embargo, como vienen más libremente, siendo dispuestos por su gracia. Otro detalle en el capítulo 10, en el sector 3, dice que los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le agrade. De la misma manera son regenerados y salvados todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Escuchen aquí el detalle tan grave. Vamos a explicar con mayor extensión este primer sector que vimos, el sector 1, pero este 3, no hay página de la Biblia que lo avale, ni el primero que hablamos. Pero aquí el detalle es que ellos ponen aquí que los bebés, bueno, y solamente los elegidos, ¿verdad? No dicen todos, solo los bebés que son elegidos. Unos sí van a ser desechados por completo y van a ser condenados. ¿Qué error tan grave es este?
¿Por qué? Porque la idea de ellos es que todos son depravados. Y si uno de estos bebés no fue elegido desde la eternidad, va a ser condenado. ¿Qué es el error aquí? Bueno, la gracia irresistible aquí en la regeneración y participación directa del Espíritu Santo. Esto es algo totalmente errado. ¿Por qué? Porque ellos involucran una iluminación. Esto es una iluminación por parte del Espíritu Santo de manera directa. Y que sin eso no trabaja la palabra en la persona. ¿Qué es lo que ellos dicen con estas palabras? Que la persona que ha sido elegida desde la eternidad, esta persona va a recibir una revelación directa por parte del Espíritu Santo y que esta persona entonces va a poder comprender, esta persona va ahora a poder tener voluntad, esta persona va a ser regenerada, va a ser cambiada. Su corazón va a cambiar de ese estado de piedra a ese estado sucio y ahora va a estar limpio. Y entonces, esta persona después de esto, ya estando limpio según ellos, ya va a poder tener fe y va a poder creer. Y esto, entonces lo que involucra es que va a poder estar limpio antes del bautismo. Esto es equivocado y absurdo de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Otro error que se ve aquí expresado es que involucra un doble llamamiento, el interno por parte del Espíritu Santo, que no lo enseña la Biblia en lo absoluto, y el externo por la palabra. Otro detalle es que involucra que si el Espíritu Santo no lo guía de forma directa, no puede responder a la palabra de Dios. Estos son enseñanzas equivocadas, son enseñanzas calvinistas que lastimosamente, y déjeme decir esto, personas buenas, de buen corazón, han seguido estos errores. Por eso el deseo en mi corazón es que puedan razonar con base a las escrituras y darse cuenta por qué estos errores no se deben seguir en lo absoluto. Ellos involucran que la mente de la persona que es renovada o regenerada de forma directa por el Espíritu Santo sucede antes del bautismo. Estos son los errores graves en este punto. Se podría hablar más en detalle. Vamos a ver ahora no solamente el significado que acabamos de hablar de lo que conlleva toda la gracia irresistible, sino que también vamos a ver ahora el mal uso de la Biblia por parte del calvinismo para la gracia irresistible. Vamos a ver ahora el segundo punto. Recuerden que esto es una manera equivocada de ellos. Bueno, para esto ellos van a utilizar ejemplos de la Biblia. Si usted lee conmigo Hechos 16:14, va a notar allí cómo estaba una mujer llamada Lidia, cómo esta persona estaba en un lugar orando con ciertas personas. Y el texto menciona unas palabras aquí que son delicadas, pero lastimosamente enseñadas de forma inconsistente por ellos. En este capítulo 16, en el versículo 14 exactamente, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ellos utilizan el texto de forma equivocada y escúchese bien la fraseología porque ahorita lo vamos a explicar de la manera correcta. Pero lo que ellos mencionan es aquí que Dios, aquí ellos dicen, vean este texto directamente, Dios abrió su corazón, Él trabajó directamente para que pudiera obtener ese llamamiento externo. Ellos van a utilizar este texto así, ellos dicen que si Dios no hubiese abierto el corazón de Lidia, no hubiese recibido la palabra. Así que tuvo que hacerlo de manera milagrosa, de manera directa, para que esto sucediera. Bueno, el texto no está diciendo así, por ningún lado lo está diciendo así, pero vamos a ver por qué. Ellos se van a un grado un poquito más amplio y se van a lo que es Hechos 10, 43 al 45. Si vamos a este texto, dice así, Hechos 10, 43 al 45, dice:
De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, ellos se saltan completamente la interpretación de este texto, lo que realmente quiere decir. Y lo que ellos dicen es que miren la casa de Cornelio aquí, ellos fueron regenerados. Vean cómo ellos fueron regenerados antes del bautismo. Vean cómo el Espíritu Santo pues regeneró aquí a estas personas. Mucho, pero mucho cuidado. ¿Realmente es eso lo que está queriendo decir este texto? Pero ellos van a utilizarlo. Vamos a ver más textos, pero es necesario que veamos la idea que ellos comparten, cómo esto puede funcionar para que muchos se vayan de manera ingenua y crean lo que ellos enseñan. Mucho cuidado. Utilizan otros textos, como por ejemplo Romanos 8:7, donde en ese texto dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 7. Este texto, el libro de los Romanos, es muy utilizado de forma equivocada por ellos. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuchen bien esta parte. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Ellos dicen, vean por qué es que necesitan ser regenerados. Porque el hombre está incapacitado, por lo tanto no puede por sus medios. El hombre se ve en la necesidad absoluta de Dios para recibir esa gracia irresistible. ¿Realmente es lo que está hablando aquí Romanos 8, versículo 7? ¿Será que su contexto defiende esta aseveración que ellos hacen? Vamos a verlo más adelante, pero nos preguntamos ahora, bueno, ¿cuáles textos son los que ellos utilizan para decir que hay dos llamamientos? Bueno, ellos utilizan textos para eso, pero recuerden, uno de los problemas más graves en el calvinismo es que ellos se quedan en las escrituras y hacen una interpretación inconsistente a otros pasajes. Estas personas se quedan allí, sí, por parte uno diría que bueno, pero lastimosamente irrespetan su contexto específico y general. Así que esto es de mucho cuidado. ¿Qué dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9? Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y aquí ellos van a decir, vean este llamamiento santo. Este es el llamamiento interno. Me pregunto yo cuando escuché, o me pregunté cuando escuché estas palabras, es lo siguiente. Bueno, ¿por qué ellos le dicen que este es el interno y que es santo? Entonces el externo no es santo. ¿Será que se refiere entonces a dos? Y es ahí donde me empezaron a mí a hacer esas preguntas. Me empecé a hacer esas preguntas porque realmente aquí hay algo que no concuerda. Bueno, pero ellos sostienen este error de que hay dos y que este llamamiento santo es el llamamiento especial, es el interno, el que hace, según ellos, el Espíritu Santo. ¿Qué más? Bueno, para el externo es el que nosotros vemos en 2 de Tesalonicenses 2:14, donde dice el cual nos llamó mediante nuestro evangelio, a fin de que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este texto está muy bien, claro, que es por medio de la predicación. La pregunta está allí. ¿Será que son dos diferentes? ¿Es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Mucho cuidado, porque estamos hablando de información bíblica. ¿Qué más usan ellos? Bueno, ellos usan Juan 6:44 para este punto también.
Juan 6:44 es un texto que dice lo siguiente, es un texto fundamental para nosotros como cristianos, pero un texto equivocado en el sentido de que lo usan de esta manera los calvinistas. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos utilizan solo el versículo 44 y se quedan allí y dicen que este texto muestra que nadie puede venir a Jesús si el Padre no lo trajere, y que la única manera de que estas personas se acerquen a Jesús es por el llamamiento interno que el Espíritu Santo hace. ¿Será que esto es lo que dice el texto? Tengan en cuenta algo. Cada texto que nosotros utilicemos, estamos, por ejemplo, obligados a ver la vista de todo el texto, a respetar su contexto. Pero aquí estamos dando textos que ellos utilizan y usan estas palabras y las expresan de esta manera. Pero más adelante vamos a ver todos estos textos y del por qué es que son utilizados de forma incorrecta estos textos, estos pasajes bíblicos. Ahora, por último, podemos ver en estos momentos un texto o dos textos que ellos usan de forma equivocada para este punto. El hombre no cree para ser salvo. Escúchese bien esta frase. El hombre no cree para ser salvo, sino es salvo para poder creer. Escuchen, esto es lo que ellos enseñan, no lo que la Biblia enseña. Pero ellos utilizan un texto y utilizan aquí un error en cuanto a la fraseología del pasaje. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, dan estas palabras y utilizan una manera, una explicación para que esto llame la atención y fuese creíble. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, escúchese, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ellos utilizan la primera parte. Ellos dicen, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, ellos le están dando vuelta aquí al pasaje para decir esto. La persona que ha nacido de Dios, que es, según la explicación que ellos dan, es por medio del llamamiento interno, que son regenerados. Entonces, como esa persona ha nacido de Dios, esa persona cree que Jesús es el Cristo. Entonces, es allí el cuidado. Ellos le dan vuelta al texto para decir que todo el que es nacido de Dios cree en Cristo. Es decir, que solamente han nacido de Dios por la regeneración que el Espíritu Santo hace en el llamamiento interno. Para ellos se nace en el llamamiento interno y no en el bautismo. Ese es el cuidado. Ese es aquí el dato que debemos prestar atención. Por último, vamos a ver las palabras que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Filipos. Filipos o Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice de la siguiente manera, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, ellos utilizan este texto, bueno, estas palabras están aquí, pero lo que este texto dice es lo que ellos mencionan y enseñan. ¿Qué es lo que pasa? Aquí este texto es tomado por estas personas fuera de contexto para usarlo como base para libre albedrío y así poder acceder a la salvación solamente los elegidos. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos utilizan este texto para decir, vean, aquí dice que él solamente dice que Dios es el que hace y produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
O sea, es Dios el que permite el libre albedrío. Entonces, la persona cuando es regenerado, cuando es iluminado y etc., las enseñanzas erróneas del calvinismo lo que dicen es que la persona puede tener el libre albedrío. Y con esto entonces la persona puede creer y puede tener fe. Pero ya la persona, antes de tener fe o creer, ya la persona ha sido cambiada, entonces ya es salva. Y esto, bueno, las personas acceden a el segundo llamamiento porque pueden tener ese libre albedrío. Mucho cuidado. Ahora, hasta este momento hemos dado el significado y la explicación del mal uso de los textos que ellos utilizan para lo que es la gracia irresistible. Vuelvo y menciono estas palabras. La gracia irresistible es una doctrina falsa, equivocada, que inició en la mente de un hombre equivocado. No es apoyada por ninguna de las páginas de la Biblia. ¿Cómo probamos eso? Con la evidencia de la Biblia. Vamos a ver, recuerden esto, que cuando nosotros vamos a una conclusión y si decimos que esa conclusión es verdadera, pero si esa conclusión se contradice con otros textos de la Biblia, esa conclusión realmente no es verdadera, es falsa. ¿Por qué razón? Porque la Biblia está en completa armonía. Ese es uno de los cuidados que debemos tomar en cuenta siempre. Vamos a ver algunos textos, inclusive los que ellos utilizaron, con el fin de probar lo que la escritura enseña, con el fin de poder aprender mucho mejor este tema y así pues tener una convicción más firme de lo que Dios quiere para todos nosotros. Vamos a ver el buen uso de la Biblia, donde muestra que el hombre puede o no evitar la gracia. Recuerden que ellos enseñan que no se puede evitar a aquellos que son elegidos, pero la Biblia enseña que puede o no evitar la gracia. Evitar algo nos demuestra el uso del libre albedrío. Evitarlo o no nos muestra esto. Y vamos a ver que esto es así. El apóstol Pablo en la carta que escribe a Tito, a este joven Tito, joven evangelista, un heraldo de la verdad, dice lo siguiente en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escúchese bien lo que dice este texto, que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Si seguimos el contexto, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que aquí nosotros vamos a ver en este texto que la gracia ha sido dada a todos los hombres y es accesible, pero lastimosamente ha sido rechazada por muchos. ¿Cómo que no? Vamos a ver lo que sí. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos que ya mencionamos cómo personas obedecieron y que esto ha sido extendida para que todos puedan recibirla. Recuerden, Tito 2:11, específicamente este texto nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí todos los hombres, la palabra antropos está diciendo toda la humanidad. Ha sido manifestada para toda la humanidad, para salvación. Así que es importante esto. En el caso de Lidia que mencionamos en el punto anterior, vimos el texto allá en lo que es Hechos 16, cuando este texto dice que leyendo la palabra o oyendo, dice que Dios abrió su mente. ¿Cómo es que esto sucede? Recuerden que Dios abrió su mente, sí, pero ¿cómo? Para que la pudiera entender por medio de la palabra de Dios que fue predicada. Un texto que podemos anotar aquí. Recuerden que la Biblia es eficaz, es eficiente y es suficiente.
Hay dos textos que pueden anotar aquí y que estos textos nos muestran que la escritura es suficiente para hacer al hombre perfecto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, y el que deseo leer en estos momentos, que los dos son de la misma manera importantes, pero este texto nos dice a nosotros lo siguiente. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz. Entonces va a ser menos eficaz. ¿Será que Dios tuvo que intervenir aquí? Dice, esto que fue revelado por medio del Espíritu Santo no es eficaz para ello. No, realmente la palabra de Dios es eficaz para esto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Déjeme leer el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y es eficiente. ¿Por qué esto se abrió su corazón? ¿Por qué lo abrió? Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de hacer eso. Por eso es que ella la obedeció. Ella realmente estaba oyendo. Vemos en su contexto lo temerosa de Dios que ella era. En ese momento ella estaba haciendo algo allí. Indiscutiblemente vemos una buena actitud de ella, pero realmente debía de obedecer a la última voluntad de Dios y adorar conforme a esa voluntad de Dios. ¿Y qué hizo ella? Ella realmente atendió a la predicación del Evangelio. En el caso de Cornelio, allí en el capítulo 10, aquí es algo muy importante. Cuando nosotros leemos un texto de la Biblia, debemos ver que la Biblia está en total armonía de principio a fin. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ellos toman este texto y sacan lo que se está hablando en su contexto. Cornelio y su casa eran gentiles. Ellos antes, escúchese bien, antes de ser bautizados, estas personas, bueno, recibieron poder milagroso, don del Espíritu Santo, Hechos 10, 45, 43 al 45. Estas personas hablaban en otros idiomas en ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Lo que sucede en este texto no es que ellos recibieron un llamamiento interno, no es que estas personas fueron arrastradas para que pudieran creer o no. ¿Por qué razón? Vamos a ver, en primer lugar, porque el contexto nos está hablando de la inclusión de los gentiles. Y aquí estas personas fueron, lo que recibieron fue poder milagroso. Y por eso hablaban idiomas. Pero, ¿realmente esto sucedió porque ellos no habían creído? Recuerden que la enseñanza calvinista es que aquellas personas pues no habían creído, necesitaron esta intervención para poder creer. Pero recuerden que la Biblia se complementa. Si por ejemplo, aquí en el capítulo 11, si vamos al capítulo 11 del libro de los Hechos, aquí vemos cómo se da el reporte o se hace mención de lo que sucedió. Y en el versículo 17 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Cuál es aquí el punto? Si los apóstoles, o aquí la explicación que están dando estas personas, dicen aquí que estas personas recibieron lo mismo porque ellos habían creído. No podemos dejar a un lado que estas personas también obtuvieron esto porque ya habían creído. Y esto sería inconsistente e inconsecuente decir
que a unos sí, a unos no, de acuerdo a lo que enseña el calvinismo, para lo que es el llamamiento interno. ¿Por qué razón? Bueno, porque entonces ellos están diciendo algo que es totalmente contradictorio, porque los apóstoles, los 12, fueron embestidos de poder, pero ellos ya habían creído. Entonces, no hay apego a lo que ellos dicen. En segundo lugar, hay otros textos como Hechos capítulo 8, versículos del 15 al 24 o 19 del 1 al 6, donde aquellas personas habían sido bautizados, pero por ejemplo, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, estas personas habían sido bautizados en el bautismo de Juan y no sabían nada del Espíritu Santo. Ellos ya habían creído, déjeme decirle, pero ese bautismo no estaba vigente. ¿Y qué pasó? Ellos fueron bautizados porque ellos habían creído. Fueron bautizados. ¿Y qué pasó después? El apóstol Pablo impuso sus manos para que ellos recibiesen al Espíritu Santo. Esto es una figura retórica. Ellos lo que recibieron fue poder milagroso del Espíritu Santo y no una revelación interna que les diga que son elegidos, como lo que enseña el calvinismo. Entonces, estos textos más bien contradicen la postura calvinista. Otro texto que nos muestra el buen uso de la Biblia en cuanto a la responsabilidad y que no somos forzados ni obligados a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí dos textos. Vamos a explicar primero Juan 12, 47 al 48 y de allí vamos a ver cómo está en esta explicación en armonía Filipenses 2:13, por ejemplo. Si leemos Juan 12, 47 al 48, dice de la siguiente manera. Dice así. Dice, al que oye mis palabras, escúchese bien estas palabras. Al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, yo, dice, no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero vean lo que dice el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿No sería inconsistente decir que la persona no puede? Pero aquí el texto se da el condicional de rechazarla o no rechazarla. Es totalmente inconsistente la postura que ellos comparten. Por eso es que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando llegamos a ciertas conclusiones. La Biblia enseña que el que rechaza, no guarda sus palabras, recibirá condenación, pero el que las recibe y guarda sus palabras, recibirá vida eterna. Prácticamente y en su contexto es lo que nos está hablando. Este detalle es muy importante porque nos muestra la posibilidad de que toda persona pueda hacer uso de su libre albedrío y tomar una decisión conforme a su juicio y gusto, obedecer o no obedecer. En cuanto a Filipenses 2:13, el contexto nos habla, y escúchese bien, del trabajo del cristiano, no de otra cosa. Aquí les habla a cristianos, aquí tiene que ver con que Dios nos da energía para trabajar para Él. La palabra que se traduce aquí en producir y hacer es como energía. Dios trabaja en nosotros a través de la palabra. Nosotros somos estimulados a trabajar por la palabra. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad y nos ha dado la habilidad de poder trabajar y ocuparnos en nuestra salvación. No es lo que menciona el calvinismo. ¿Qué más podemos hablar aquí? Bueno, vamos a ver también el buen uso de la Biblia, que muestra que el llamado de Dios a la salvación
es exclusivamente por medio de la predicación. Cuando nosotros leímos 2 de Timoteo 1:9, que dice llamamiento santo, y 2 de Tesalonicenses 2:14, es el mismo llamado. Dios llama, Dios invita, y es por medio de la predicación del evangelio. Es lo que Dios escogió y le agradó. ¿Por qué sabemos esto? 1 Corintios 1:21, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, dice, no conoció a Dios mediante su sabiduría, agradó a Dios salvar a los, escúchese bien, a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí nos dice otra cosa. Dice por la locura de la predicación. Dios ha escogido desde la eternidad el plan de salvación y se ha dado a conocer por la predicación. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia lo dice. Tito 1:3 así lo muestra. Tito 1:3 así nos dice a nosotros que fue lo que Dios escogió. Véanlo, quiero leerlo. Dice así, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, por la predicación. Así que es la manera en cómo Dios invita. Qué importante es esto. Otro detalle aquí que nosotros debemos tomar en cuenta es el buen uso de la Biblia. Nos muestra que la palabra de Dios es la revelación de Él al hombre para acercarse y saber cómo acceder a la salvación. Escúchense bien estas palabras porque aquí vamos a entrar a lo que es Romanos. Romanos capítulo 8 y note estos tres versículos. Versículo 9, versículo 14 y versículo 16. Esto aquí involucra que cuando hablamos del Espíritu Santo, debemos saber que la revelación que ha dado es la palabra de Dios y es suficiente. No es insuficiente, es suficiente y es eficiente. Eso que Él ha revelado y que tenemos recopilado por completo, como así lo entendemos en 1 Corintios 13:10, esa palabra de Dios, no aparte de ella y no de otra manera, pues es allí como nosotros entendemos que somos hijos de Dios, que somos personas que entendemos que estamos haciendo lo correcto. Por ejemplo, aquí hay una buena línea de pensamiento que podemos aprender. El Espíritu Santo mora en el cristiano, no en el sentido de forma literal, directa, sino en el sentido de relación y comunión por medio de la palabra. Romanos 8:9. También el Espíritu Santo guía al cristiano por medio de lo que ha revelado, que es la palabra. Romanos 8:14. El Espíritu Santo da testimonio, dice que Él mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios. Si sabemos que nos testifica por medio de lo que ha revelado y que cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que es así, de acuerdo al versículo 16, si es por medio de la palabra de Dios, sabemos entonces que la guía es por medio de la palabra de Dios, entonces mora por medio de la palabra de Dios. Esto es así de claro. No podemos creer de manera diferente. El Espíritu Santo no trabaja de forma directa en el cristiano, sino que trabaja por medio de lo que ha revelado y que es suficiente para hacer al hombre perfecto. Recuerden 2 de Timoteo 3, 16 y 17 y Hebreos 4:12. Entendemos esto por aquí. También podemos ver el buen uso de la Biblia para la iluminación. ¿Cuál es el uso incorrecto que ellos hablaron en lo que es estos datos de la Confesión de Fe de Westminster? Cuando alguien dice iluminación y tiene que ver con Dios, está pidiendo revelación. Recuerden que ya tenemos la revelación completa. Ya la tenemos completa.
1 Corintios 13:10. Cuando hablamos conforme a la Biblia, la iluminación ha sido dada por medio de la revelación que tenemos, que es la palabra de Dios. Recordamos el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué dice este mismo Salmo en el verso 130? La exposición de tus palabras imparten luz, da entendimiento a los sencillos. Este salmo es un atributo a la palabra de Dios. Está allí. Es de esta manera como somos nosotros guiados, como nosotros entendemos la voluntad de Dios y no de otra manera. ¿Qué involucraría si se creyera el error del calvinismo? Déjeme decirle lo siguiente. Lo que involucra este grave error es que la palabra es insuficiente. Pero vamos a ver ahorita algunos puntos que vamos a detallar en cuanto a esto. El buen uso de la Biblia nos muestra cómo el hombre es renovado y es regenerado. Pero ¿cómo? La regeneración es algo que sucede en el penitente, en el bautismo, y no antes. Los pecados de la persona son quitados en el bautismo y no antes. Para esto, luego que anoten estos textos, Colosenses 2, 12 y 13 y Juan 3 al 5 y Romanos 6, 3. Aquí nosotros aprendemos a grandes rasgos lo que es estos puntos. Aquí nosotros aprendemos estos detalles y que no podemos dejar a un lado en ningún momento. Déjenme decirle al menos 15 errores, escúchese bien, enseñados por el calvinismo en la gracia irresistible. Estos son clave, por favor. Espero puedan anotarlos. Número 1. El error al decir que es irresistible. Los elegidos son obligados a ser salvos. El segundo error es al decir que el Espíritu Santo interviene directamente. Muestran que el Evangelio es insuficiente. En tercer lugar, el error al decir que el Espíritu Santo interviene directamente. Esto haría que la palabra es ineficaz para que el hombre crea y tenga fe. Dejan a un lado Romanos 10, 17, Hebreos 4, 12, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 y todos los textos que hablan acerca de la salvación. El tercer o cuarto dato aquí es el error al decir que el Espíritu Santo interviene directamente para iluminar, de acuerdo a lo que ellos mencionan, revelar y regenerar, cambiar al elegido, demostrando que es insuficiente la revelación de la palabra para cambiar a la persona. Y, pues bueno, que la persona es salva antes del bautismo. Esto no es así. En quinto lugar, el error al mencionar esta enseñanza del Espíritu Santo es atribuirle algo que no hace. Es decir, esto es una blasfemia. En sexto lugar, el error al decir que existen dos llamamientos, interno y externo, para que únicamente los elegidos desde la eternidad puedan ser salvos. El séptimo error es el decir que los niños que fueron elegidos y mueren en la infancia son iluminados y regenerados, llevados a Cristo porque son incapaces de acceder al segundo llamado. En octavo lugar, el error de que solamente los elegidos que reciben el llamado interno directo del Espíritu Santo pueden acceder al segundo llamado por la predicación. Eso no enseña la Biblia tampoco. En noveno lugar, el error de que el llamado solo lo reciben los elegidos incondicionalmente, sin mérito o acción que él haga. Esto es grave. Décimo lugar, el error de enseñar que el hombre no tiene libre albedrío, está incapacitado para obedecer. En onceavo lugar, el error al decir
que el hombre no es salvo por creer, obedecer en Cristo, sino que creen en Cristo porque ya han sido salvados, inclusive antes del bautismo. Doceavo lugar, el error de que la invitación de Dios, o que Dios hace por medio de la predicación del Evangelio, es insuficiente para poder creer. En treceavo lugar, el error al decir que el hombre es regenerado antes del bautismo y no en el bautismo. En catorceavo lugar, el error al decir que el hombre que ha sido elegido no tiene la capacidad de rechazar la salvación. Y por último, el error de limitar la gracia a los que fueron elegidos incondicionalmente. ¿Qué es aquí algo grave también? Bueno, ellos al utilizar estas palabras muestran que la gracia es un regalo gratuito de parte de Dios, pero no se puede elegir tener el regalo. ¿Ven qué inconsistencia más grande? Es aquí donde hermanos, familia y amigos. La Biblia es clara y enseña que todos podemos acceder a la invitación de el Evangelio. Es así de claro. Solo hay una invitación y que es por medio de la predicación del Evangelio. Dios trabaja a través de aquello que ha sido revelado y que es suficiente y que es por medio de su palabra. La palabra puede ser obedecida y lastimosamente, pues ha sido rechazada. Pero Dios desea que todos, pues lleguen a lo que es el arrepentimiento. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la palabra de Dios así nos lo enseña en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Dios no retarda su promesa según algunos la entienden por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tengamos cuidado con aquellas enseñanzas que lo que quieren hacer es desviar la atención de lo que la palabra realmente enseña. Seamos nosotros personas que escudriñemos la palabra. Tengamos ese cuidado como los de Berea, como lo muestra allá la palabra de Dios en Hechos 17:11. Seamos así y tengamos ese cuidado, porque a lo largo de la historia han salido falsos maestros que no tienen temor de Dios y que no les importa ni su salvación ni la de los demás. Con esto culmino la cuarta lección. Que Dios les bendiga.